Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos nuevamente a otro programa de Políticas de Estado. Hoy tengo un invitado especial. Hoy está acá con nosotros el secretario general de Capitanes de Pesca, Jorge Frías. Te agradezco que estés acá con nosotros y vamos a tratar temas que realmente nos van a llamar la atención. Porque nosotros tenemos una costa imperdible, una costa hacia el lado del Atlántico con unos cuantos kilómetros cuadrados para poder pescar. ¿Se utiliza bien? ¿Se utiliza mal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Jorge? Gracias por invitarnos. No, por favor. Bueno, como lo planteabas, en una extensa litoral marítimo, me toca representar a todos los capitanes de la República Argentina que desarrollan la pesca industrial en todos los buques que se suelen ver por televisión, tanto en el puerto de Mar del Plata como cualquier otro puerto del litoral argentino. Y sí, como lo decís vos, en esa superficie inmensa, con riquezas diversas, pero también hay que decir que no se captura en el 100% de la superficie, sino alrededor de entre el 40 y el 50% del mar es lo que se explota, y esto es por distintos factores. El principal es por dos grandes vedas que se encuentran frente a la provincia de Chubut, fundamentalmente, que es una zona de desove, y también por otros factores que tienen que ver con distancia, profundidad, épocas del año, y esto relacionado directamente con el tipo de flota que hay en la Argentina. 200 millas es la extensión. O sea, la extensión donde se puede pescar. Sí. Yo te voy a contar algo que esto me pasó no una sola vez, sino varias veces. Nosotros hacíamos vuelos, por ejemplo, directo a Buenos Aires-Río Grande, y estábamos pasando muy cerca el límite de las 200 millas. Era una línea, de un lado parecía una gran ciudad de pescadores extranjeros, y del otro lado había muy poca actividad. Sí. ¿Cómo es eso? Bueno, eso es correcto. La riqueza que tiene justamente tenemos en el mar argentino, que está interrelacionada con las aguas de Malvinas, son atracciones para el resto de las flotas del mundo que atraviesan todo el Atlántico e incluso los países asiáticos que se acercan al límite de las 200 millas argentinas, fundamentalmente para capturar el calamar, por esto de las luces, ¿no? El calamar es una especie que se captura con buques poteros que utilizan el poder de la luz, de los reflectores, para atraer el cardumen y centrarlo debajo del cono de sombra que hace cada buque, y con las poteras tratar de robarlo literalmente en el izado de la misma potera, ¿no? Es un anzuelo que se levanta desde la profundidad hacia arriba con maquinillas, arrastrando al cardumen del calamar, que se concentra debajo de ese cono de sombra que provoca el propio buque. Sí. Esto, obviamente, es tanta la cantidad de buques que se acercan de los distintos países que provoca esta foto, ¿no? Que una foto que hoy es fácil verla a través de los satélites, en distintos medios se publican. Así que bueno, es esto, es el objetivo, capturar el calamar, que se origina en las aguas frías del sur, y como en particular también Malvinas tiene grandes acuerdos con empresas extranjeras, también polulan por el sector, y bueno, obviamente cuando pueden ingresar, porque el calamar no conoce de fronteras, entonces ingresa al mar argentino, sale, y en esto es donde los buques extranjeros aprovechan sí. La falta de control, y obviamente ingresan a aguas argentinas, aguas nacionales, y a llevarse el recurso, generando lo más grave, no solo la captura del mismo, sino que después de alguna manera rompen mercados, ¿no? Porque cuando las empresas argentinas capturan el calamar, lo tienen que exportar, ya se encuentran que en el mercado hay cantidad y la competitividad. Que la sacaron justamente del mismo lugar, ¿no? Exactamente. Ahora, con distintas reglas, obviamente, ¿no? Nosotros, bueno, como se llama el programa Políticas de Estado,
¿Hay una política real de pesca en el país o no? No, no la hay de ninguna manera. De hecho, para hablar de una política implementada por un gobierno hay que hablarla en un todo, ¿no es cierto? Y fijémonos que el argentino, el pueblo, no es gran consumidor. De hecho, el 95% de lo que se captura, una actividad que recientemente se ha publicado que exporta por 1.500 millones de dólares, generando ingresos importantes del orden del 10% al Estado, al país, no se consume en la Argentina. No se consume, ¿por qué? Porque no hay una política educativa para, desde el origen, digamos, desde muy pequeños al pueblo, al ciudadano, educarlo en el consumo por las proteínas y las características que tiene el pez. El solo hecho de pensar que otros países recorren tanta distancia para llevar ese producto, los argentinos que lo tenemos aquí en estas orillas, como vos decías, tan cercano, no lo consumimos. Y esto tiene que ver con esto, ¿no? Educar desde muy pequeño a los chicos, a alimentarlos con pescado, para cuando sean grandes no tengan que jugar con esto de que me gusta y no me gusta el pescado, ¿no? Entonces, redondeando, te digo que si el gobierno no educa, tampoco puede generar una logística de distribución, no puede generar un mercado interno que hoy no existe, lo que significan puestos de trabajo, generar un mercado interno. Sin ningún lugar a duda. Y fundamentalmente alimentar bien a su pueblo, a los compatriotas del interior, y que no solo se pueda consumir en Semana Santa o en fechas particulares, sino que aquello que los médicos recomiendan a determinada edad, cuando nos empiezan a llegar los achaques, de esto de incluir 2 o 3 veces a la semana el alimento de pescado, que sea como una costumbre de vida, ¿no? Cuando volvamos nuevamente, independientemente que después vamos a hablar de la CGT y el futuro de la CGT, vamos a charlar, no sé si se puede ver esto, es descarte cero en Argentina y Uruguay. Estábamos hablando algo de hambre y vamos a charlar acá con Jorge sobre la cantidad de pescado que se desperdicia a diario y cómo podríamos en cierta manera salvar el hambre de muchas personas simplemente con lo que se tira. ¿Qué tonelaje se tira de pescado? Pescado, o sea, de peces, pescados. ¿Qué quiero decir? Que lo van a tirar, ¿no? Sí. Bueno, en principio, respondiendo a una de las preguntas, de la historia, del pasado, hay que tratar de tomar lo mejor y corregir aquello que no ha sido tan bien realizado, ¿no? Y mirar para adelante. Con esto quiero decir, uno de los grandes errores que cometió el gobierno anterior fue de alguna manera haber privatizado la pesca, y esto significa haberle otorgado una cantidad de toneladas a un pequeño grupo de empresarios que, bajo una reglamentación que parecía que iba a proteger esto de monopolizar el recurso, no lo logró. No fue así, porque hoy 3 empresas marplatenses y algunas del sector patagónico tienen todas las toneladas de captura que estaban autorizados anualmente a pescarse en Argentina. Esto obviamente se realizó inconsultamente y mirando solamente el interés del sector empresario. El gobierno actual está tomando una posición distinta. En principio, vale decirlo, está escuchando a los actores, quizás por esto de que no tenía mayor experiencia en la historia de una actividad como es la industria pesquera, de la cual la Argentina vive de espalda a ella hasta la fecha, donde está queriendo empezar a implementar algunas cuestiones. La relación hoy con el gobierno es distinta en principio, pero esto no cambia mucho hasta no ver las correcciones que se van conversando en marcha. Recientemente se inició la campaña del langostino. Nosotros durante años venimos sosteniendo que una suerte de selectivos que se tratan de implementar para esto de aprovechar más el recurso y no capturar las especies no deseadas, son unos selectivos que son unas rejas que se colocan en las redes, pero nosotros, con la idoneidad que nos dio los años de estar pescando, sostenemos que eso no es útil, por lo cual venimos oponiéndonos a que se utilice, porque genera más posibilidades de accidentes que de obtener buenos resultados.
Para nosotros, filtrar de alguna manera las capturas a través de una reja viene a significar dejar la basura debajo de la alfombra, porque lo que no subimos a la cubierta y vemos cómo muere, muere debajo del mar y no lo vemos, simplemente cambia eso. Sí. Entonces, decimos en principio que hay un diálogo con este gobierno, en el sector pesquero por lo menos, donde nos han dado una primera respuesta, que es salir a capturar langostinos sin esas rejas, y darle la posibilidad al capitán, que esto es lo que le importa a la organización de capitanes de pesca, que es devolverle la dignidad al capitán, una dignidad que de alguna manera se le había quitado con esto de implementar medidas selectivas que solo hacen quitarle facultades al capitán de decidir cómo pescar, dónde realizar las capturas y demás. En fin, es más complejo, pero básicamente es eso, ¿no? Al capitán se instalaron selectivos, distintos tipos de redes, vedores, inspectores, pero la realidad es que el recurso sigue en crisis y esto, bueno, esta respuesta del gobierno es positiva para nosotros. ¿Se unifica la CGT? Bueno, la verdad estaba prestando atención y qué interesante ver el mensaje con la humildad que un líder baja un mensaje a los trabajadores, ¿no? Con esa simpleza para hacerte entender, sin buscar palabras rebuscadas. No sé, mi opinión es que la unidad realmente no existe. Pensar en un triunvirato, por lo menos de mi visión, es en dar un primer paso para volver a separarse. Yo creo que en estos 12 años que la CGT y del sector que por lo menos a mí me compete representar, hemos sabido ser bien escuchados por el compañero Moyano. La verdad que lamentable para nosotros que él tenga que dar un paso por costado, pero bueno, será una decisión personal de él que sabremos entender. No creo en la unidad, decía, y menos si uno de los factores de que Hugo Moyano deba dejar la CGT es la edad, ¿no? Porque si ese fuera uno de los principales motivos, habrá que reemplazarlo por alguien realmente joven y no que parezca joven. Yo creo que esto de buscar la unidad es más que nada pensar en el egoísmo y en las apetencias individuales de los dirigentes que están en puja de conducir y no pensando realmente en el interés de los trabajadores. Tengo 2 minutos. El hambre, ¿se puede frenar con lo que se tira de la pesca? Obviamente se puede contener, sí, aprovechando más un recurso que no está bien aprovechado, donde se están agudizando las formas para tratar de aprovecharlo, pero todavía no hay como dije al principio, una tarea concreta para resolver esta cuestión. Se sigue desperdiciando en este mismo momento y bueno, se puede, obviamente, con una política de Estado, como dijiste al principio. Bueno, la política de Estado que no solamente abarca la parte de pesca, sino de todos los sectores del transporte, ¿no? Y la cadena que genera laboral, que genera la industria pesquera, es muy amplia, desde la construcción de un propio buque para poder realizar la tarea hasta ponerlo en la mesa para el consumo. O sea, entre un extremo y el otro es infinidad los puestos de trabajo que se generan, ¿no? Te voy a convocar otro día para que sigamos charlando sobre el tema de pesca, porque es un tema que prácticamente no se difunde, ¿no? Por eso descarte cero creo que es muy importante tenerlo en cuenta, porque estamos teniendo problemas evidentemente de alimentación dentro de lo que es la República Argentina y bueno, con una riqueza tan grande como la que es el mar podríamos a lo mejor solventarla. Yo te agradezco el hecho de que estés acá con nosotros, sé que vos estás constantemente viajando por todo lo que es la costa argentina, pero bueno, un día que estés por acá te vamos a llamar, te vamos a convocar de nuevo para seguir charlando este tema que es muy, muy interesante en sí. Cómo no, cuando gustes. Listo. Y a ustedes, bueno, nos vamos a ver seguro el día miércoles que viene para charlar, como hacemos siempre, nada más y nada menos sobre políticas de Estado, que tantos problemas nos traen el hecho de no aplicarlas.